Bien, la revisión de los hechos históricos siempre tiene más de una versión. Y eso es lo importante, que cuando se revise un hecho histórico, se puedan revisar las distintas versiones, porque nadie es dueño de la verdad. Pero en la revisión de las versiones de los protagonistas, no de los testigos, de los que vivieron, surge muchísimo de lo que podemos convertir luego en historia documentada y verificada. Hoy se encuentra conmigo el vicealmirante Germán Rodríguez Citraro. Vicealmirante, bienvenido y muchas gracias por permitirme esta conversación. Muchas gracias a usted. Germán Rodríguez Citraro, vicealmirante en condición de retiro de la antigua Armada, porque la que tenemos ahorita es cualquier cosa menos aquella. Y fue un oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales que ocupó distintos cargos en distintos cargos claves en momentos claves. El día pasado, en una conversación con el también vicealmirante Mario Banca Rato Molina, se hicieron una serie de revisiones de hechos y en algunos de esos hechos hubo, por un lado, menciones al vicealmirante Rodríguez Citraro, pero también algunas afirmaciones sobre las cuales el vicealmirante Rodríguez Citraro quisiera hacer algunas aclaratorias. Entonces, para eso, para ese fin, y por supuesto para la revisión de lo que significó el periodo del cual estamos hablando, tenemos al vicealmirante Germán Rodríguez Citraro. Vicealmirante, lo escuchamos atentamente. Usted, en principio, nosotros estamos hablando, si empezamos por la mención que se hizo con respecto a usted, del evento conocido como la Noche de los Tanques, ocurrida si no recuerdo mal, en el mes de agosto Sí, del año 87, correcto. cuando unos tanques salieron del batallón Ayala y rodearon varios sitios, varias dependencias públicas, supuestamente para proteger al presidente encargado de la República, Simón Alberto Consalvi. ¿Y usted en ese momento qué cargo tenía? Yo era el director general sectorial de inteligencia militar, organismo de seguridad del Estado, adscrito al Ministerio de la Defensa para efectos administrativos, pero que reportaba directamente al presidente de la República. ¿Cómo se entera usted, estando en la Dirección de Inteligencia Militar como jefe máximo, que había ocurrido lo que ocurrió? Bueno, mire, esa noche a las 7:30 más o menos, este, una columna, o mejor dicho, dos columnas de tanques del batallón Ayala, tanques de rueda, vehículos medianamente blindados que constituían para ese momento el blindado más poderoso que había en la zona del área metropolitana de la ciudad, salieron de su unidad del batallón Ayala en el Fuerte Tiuna. Una columna mandada por el capitán Echeverría y otra columna comandada por el mayor Soler Zambrano, que era a su vez el segundo comandante del batallón Ayala. La finalidad era trasladarse la columna del capitán Echeverría hacia la esquina de Carmelitas, eh, al, a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la del mayor Soler Zambrano a la residencia presidencial alterna de La Viñeta, situada en la Avenida de los Ilustres, al lado del Círculo Militar. Aparentemente, la intención o la misión de esas dos columnas de tanque era la de dar protección al presidente de la República encargado, dado que en ese momento el presidente Lucinchi se encontraba de misión oficial en la República Oriental del Uruguay y se estaba encargando de la presidencia el ministro del Interior, doctor Simón Alberto Consalvi Botaro.
Digo que la misión aparente era esa porque fue lo que le manifestó el capitán Echeverría al ministro Consalvi cuando se presentó a su oficina en la esquina de Carmelita. Por supuesto, el ministro Consalvi, el presidente encargado del momento, en un primer momento sintió, como es lógico, temor de que algo importante o grave estuviese ocurriendo, pero al ver la actitud del oficial, que no era agresiva ni que estuviese haciendo armas, ni pretendiendo detenerlo o algo parecido a una amenaza, pues simplemente le preguntó qué estaba haciendo allí. Y el teniente, el capitán, le dijo que estaba allí para brindarle protección. El ministro le preguntó, ¿protección contra qué? ¿Cuál es la amenaza que está usted visualizando? ¿Que sus mandos están? Él no sabía absolutamente nada que decir. Por lo tanto, resulta un poco, no sé, inocente dar como válida esa versión, ¿no? Uh -huh. El mayor Soler Zambrano, al llegar a la viñeta, se encuentra con la sorpresa de que no está allí el presidente, sino que está en Carmelita. Entonces el presidente y su edecán, en ese momento, se comunican con el general Ítalo del Valle Allegro, que era en el momento el ministro de la Defensa. Y le dice en el tradicional tono jocoso y sarcástico del ministro González, le dice, mira, yo estoy aquí con un oficial que dice que está aquí para protegerme, para darme protección. Y lo del Valle Negro también se sorprende y por supuesto pide hablar con el oficial, le dice que se regrese de inmediato al fuerte Tiuna y ordena la detención del mayor Soler Zambrano. El ministro González, o presidente encargado, me llama al DIN. Yo estaba en mi oficina. Y me dice, mire, almirante, véngase para la viñeta, que vamos a sostener una reunión, porque acaba de suceder un hecho inconcebible. Y no me dice qué es lo que está pasando. Yo me voy inmediatamente para la viñeta. Y al llegar encuentro a una gran cantidad de personas, civiles y militares. El ministro estaba allá y el doctor González nos reúne al ministro y a otros oficiales del alto mando en una sala pequeña de la viñeta y llama por teléfono al presidente Lucio. Después de la conversación, él me dice, mire, almirante, váyase al fuerte Tiuna para que se encargue de la investigación de lo que ha ocurrido. Yo me traslado al destacamento de policía militar en el fuerte, donde estaba detenido el mayor Soler Zambrano, y al llegar me encuentro que ya estaba siendo interrogado por el general Manuel Heina Purua, que era comandante del fuerte prácticamente. Entre el general Heina Purua y yo había una amistad y una relación bastante fluida, por cuanto habíamos sido compañeros de colegio en bachillerato antes de ingresar a la Fuerza Armada y manteníamos una comunicación bastante fluida. Yo le dije, mira Manuel, yo vengo a llevarme al mayor para el DIN, me lo voy a llevar en mi vehículo, yo garantizo su seguridad y todos sus derechos personalmente, me lo llevo en mi vehículo porque va a ser interrogado en el DIN por orden del presidente de la República. Él me dice, pero yo tengo órdenes del comando del ejército de interrogarlo acá. Sí, pero la orden presidencial me dice que me lo lleve al DIN. Entonces, él sale un momento del despacho donde estaba, unos minutos, y al regresar me dice, mira, hermano, me ratifican la orden de que sea interrogado. Y
Visto eso, yo no iba a entrar en una discusión ni en una polémica con el general Hein, y me regresé a la viñeta y le puse al presidente encargado, le dije, mire, sucedió esto, le narré lo que había ocurrido. Él volvió a llamar al presidente Lucinchi, al Uruguay, y después que habló con el presidente Lucinchi, me dijo, mire, almirante, por el momento vamos a dejar que el ejército se ocupe del asunto. Yo me fui para el DIN, y yo sabía que el ejército, en la Dirección de Inteligencia del Ejército, tenía mucha información sobre los movimientos o intentos conspirativos que había en el ejército. Había, vicealmirante, disculpe que me interrumpa. ¿Hubo alguna señal detectada por la Dirección de Inteligencia Militar que usted dirigía de que un evento como ese, protagonizado por este oficial Zambrano, Soler Zambrano, podía presentarse? Sí, no, bueno, nosotros sabíamos que antes de que ocurriera la noche de los tanques, Hugo Chávez Frías, que estaba en el Palacio Blanco, como ayudante del general Arnoldo Rodríguez Ochoa, que era el secretario nacional del Consejo de Seguridad y Defensa, CONASEDE. Estaba en el Palacio Blanco frente a Miraflores. Hugo Chávez Frías era su ayudante personal, pues él se lo había traído desde que estaba como comandante de la guarnición del estado de Guárico, de la guarnición militar de Guárico. Ya Chávez había estado previamente en el Orza y en una granja militar, y de allí se lo trajo Rodríguez Ochoa para ayudante personal en el Guárico, al San Juan de los Morros, y después se lo trajo al Palacio Blanco. Nosotros sabíamos que Chávez había visitado varias veces, al batallón de tanques Ayala, y que había conversado con el mayor Soler Zambrano. Paradójicamente, esas visitas de Chávez, no todas, pero algunas de ellas, no estaban reseñadas en el libro de parte diario de la unidad. Es decir, entraba sin dejar registro. Subrepticiamente. Pero como nosotros teníamos en nuestras redes de inteligencia, de búsqueda encubierta, teníamos oficiales dentro del fuerte y teníamos oficiales en todas las guarniciones del país, pero también y teníamos información del batallón internamente del batallón Ayala. Sabíamos que Chávez había estado allí. No teníamos detalles de lo conversado o de lo que había tratado siempre en esas ocasiones con Soler Zambrano, pero sí sabíamos que estaba en contacto con él. Y ya se sabía que andaba Chávez. Por supuesto. Tanto la Dirección de Inteligencia del Ejército, como la DICIP, como la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar. No solamente de Chávez, sino de todo el grupo que ya había sido configurado. Porque acuérdense que cuando Chávez es enviado a Apure, a El Orza, como capitán, es porque es descubierto por Peñalosa Zambrano como director de la academia en sus actividades de proselitista y de captación de cuadros dentro de la UNED. En ese momento Chávez era nada más y nada menos que el comandante del el comandante del curso militar. Es decir, los alfereces, los cadetes de último año, que él ya había conocido en su primera estadía en la Academia Militar, cuando era nuevo, y que ahora eran los alfereces próximos a graduar. Y allí empezó a hacer ya una actividad muy importante en captación de cadetes y de futuros oficiales. Eso fue descubierto y por eso se le envió
La petición era sacarlo de la Fuerza Armada, pero yo digo que los comisarios políticos y algunos intereses ya infiltrados desde hacía mucho tiempo en la organización militar y particularmente dentro del ejército y en la dirección de personal del ejército, bueno, maniobraron para que no fuera sacado del ejército, sino fuera enviado allá a Pure, como una especie de aislamiento en el cual no pudiera continuar su labor proselitista. Pero estaba detectado. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y protegido. ¿Eh? Detectado por los servicios de inteligencia y protegido por comisarios políticos. Y protegido por comisarios políticos, es correcto. Cuando se habla en Venezuela de que los servicios de inteligencia no tenían ni idea de lo que era, eso es una falsedad total. Los servicios de inteligencia sabían perfectamente, pero una cosa es lo que el servicio de inteligencia determina, detecta como verdad, y otra cosa es la decisión que el superior al cual está destinada esa inteligencia hace con esa información. Ahora, usted está en la Dirección de Inteligencia Militar, para ir llevando el relato más o menos de los hechos. Usted está en la Dirección de Inteligencia Militar como director, recibe la información de que una columna de tanques ha rodeado la Viñeta las oficinas en Carmelitas del entonces Ministerio del Interior. Sí. Intenta cumplir la orden presidencial de tomar, No, sí, 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 de hacer la investigación. No sí. se lo permite la comandancia del ejército, que mantiene No es que custodia. no es que no me lo permite. Ajá. Yo le informo al presidente encargado, él le informa al presidente de la República y el presidente de la República decide que por el momento eso sea así. No es que me lo Okay. impide. Okay. Pero como un oficial de inteligencia tiene que hacer su trabajo, esté comisionado o no esté comisionado para eso. Y como nosotros teníamos verdaderos elementos esenciales de información que nos orientaban a una posible intervención de Hugo Chávez y de su grupo en esa actividad, nosotros hicimos nuestra investigación. Hicimos la investigación. Y después que el presidente Lucinchi regresó, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después, transcurrió un tiempo, no, serían 2, 3 semanas, algo así. Nosotros le llevamos un informe de inteligencia al presidente. Yo se lo llevé. Y después que él lo leyó enfrente mío, me dijo, mire, almirante, vamos a dejar que el ejército continúe con esto. Y yo le dije, entendido, presidente. Eso fue todo. La Dirección de Inteligencia Militar supo qué fue lo que pasó Sí, y usted no lo va a decir. no. Pero ha pasado tiempo, vicealmirante. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero mire, Y cuando uno... la gente de alguna manera tiene un reclamo que se hace cada vez más frecuente con respecto a la actuación de los altos mandos militares de la época en la cual Chávez fue detectado, fueron detectados los comisarios políticos que lo protegían, fueron detectadas situaciones y nadie cuenta qué fue lo que pudo haber ocurrido para que a Chávez se le dejara actuar de la manera en que actuó. Y ahora estamos aquí, muchos exiliados, gente presa, gente muerta por culpa de no haber detenido a tiempo a este hombre. Eso es correcto. Eso es correcto, pero mire, dice el dicho que si usted ala un hilo, puede desenredar la madeja. Sí. El hilo que hay que jalar siempre en toda la tragedia que nos ocupa en Venezuela desde hace muchísimo tiempo es un señor que ya está muerto, falleció, que se llama Fidel Castro. Si usted empieza a alar el hilo de Fidel Castro y de el castrocomunismo y de la importancia que desde la Guerra Fría
se instaló en la isla de Cuba con el castrocomunismo como un irradiador de toda esa basura del marxismo y del comunismo en América Latina, usted va a encontrar respuestas muy claras. En las Fuerzas Armadas, no solamente en las Fuerzas Armadas, en los partidos políticos, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en ese segundo gobierno, en su secretaría, en su ministerio de la secretaría, tenía gente vinculada muy estrechamente al gobierno de Cuba. Lo tenía. ¿Usted conoce o recuerda un nombre, Orlando García? ¿Cómo no? Bueno, si usted hable para que vea para atrás quién era Orlando García. Entonces, usted se puede. Venezuela, si alguien sistemáticamente en este momento quisiera desenmarañar todo aquello, se podría hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo tengo 80 años y estoy desde hace 11 años autoexiliado. No soy un perseguido político, como lo fue el general Manuel Lenin Purba, que desgraciadamente falleció en el 2012, asediado y acusado de una gran cantidad de cosas con las cuales no tenía nada que ver, por haber hecho su trabajo de inteligencia como director de inteligencia del ejército y como director de la DICI. Yo no tengo muertos a mi espalda y no quiero alborotar esa senda. Pero en todo caso, vicealmirante, podríamos decir o concluir con respecto al tema de los tanques que hay dos visiones que se plantean con respecto a lo que ocurrió. Uno, que en realidad fue un movimiento para proteger al presidente porque había algo que iba a ocurrir. Y dos, que en realidad era un golpe de Estado que no se desarrolló. No era un golpe de Estado, probablemente era un ensayo, probablemente era una prueba, probablemente era algo de coordinación de ese intento para ver, porque cuando hay un golpe de Estado, y de eso Chávez aprendió mucho, porque Chávez aprendió mucho de la guerrilla, del fracaso de la guerrilla. ¿Por qué? Porque desde jovencito, ya por los años 77, 78, debido a la conexión de su hermano Adán con Douglas Bravo, con Maneiro, con Ali Rodríguez Araque, etcétera, con gente del PRB, que era la fachada política de la FAL, de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Chávez comenzó, se inscribió en ruptura y posteriormente perteneció al Comité Central del PRB. En aquella época ya. Si ustedes se ponen a ver todo esto, bueno, la historia tenía que lógicamente desarrollarse dentro de un proceso de entropía política y de entropía social, socioeconómica y por supuesto, pues, volcarse dentro del mundo militar y llegar a lo que llegó. Claro. Fíjese algo, vicealmirante. Tengo en mis notas, que son muchas y a veces se me pierde la cosa, pero tengo en mis notas que usted entra a la Dirección de Inteligencia Militar en el año 84. Correcto. Como subdirector. Correcto. Y que allí estuvo de segundo al mando del general Quijada. José Antonio Quijada Sánchez. Usted está desde el año 84 hasta el año 86 en el cargo de subdirector y en el 86 es elevado a la dirección. 87. 87. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Jaime Lucinche lo nombra a usted? ¿Es Jaime Lucinche que lo nombra o es el ministro de la Defensa? No, mire, yo salgo del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional en julio del 84, era capitán de navío con 4 años y medio de antigüedad. ¿Por qué? Porque yo me gradué en la Escuela Naval del Perú y quedé, pero me gradué
un 21 de diciembre del año 1961, porque allá el año lectivo escolar docente es de enero a diciembre y no de julio a julio. Entonces yo me gradué el 21 de diciembre del año 1961, exactamente el día que cumplía 21 años. Y quedé situado como oficial alférez de navío entre dos promociones, entre la promoción Sebastián Bovier, que se graduó en julio del 61, y la promoción Simón Bolívar, que se graduó en julio del 62. Entonces yo siempre fui ascendiendo los diciembre, cuando me tocaba mi ascenso. Pero para ascender a contraalmirante, no hubo ascenso en diciembre del 83, por cuanto era año electoral. Y entonces yo me presenté para ascender en julio del 84 con mis compañeros con los cuales ingresé durante un año a la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas, la Simón Bolívar. Entonces, haciendo contraalmirante, al salir del Instituto de Alto Estudio de la Defensa Nacional, y me presento a la Comandancia General de la Armada. Y en la Comandancia General de la Armada, el vicealmirante, comandante general Justo Pastor Fernández, me dice: mire, almirante, usted tiene que ir al Palacio de Miraflores para entrevistarse con el presidente de la República, Jaime Lucichi. Yo no conocía al presidente Lucichi para nada, ni tenía contacto con ningún político, porque los militares, sobre todo de la Armada y de la Fuerza Aérea, no tienen ese contacto con políticos, como sí lo tienen los del Ejército y de la Guardia Nacional desde que son subtenientes, porque en sus diferentes guarniciones conocen a políticos jóvenes, emergentes, etcétera, y van haciendo unas carreras paralelas y se mantienen en contacto y manejan intereses comunes a veces. Lo de la Armada y la visión, no. Para mí, el mundo político era lo que yo tenía solamente de información académica. Yo llego a Miraflores y el presidente me dice: mira, almirante, los mandé a llamar para hacerle una pregunta. Y yo le digo: usted dirá, presidente, ¿usted tendría inconveniente en aceptar la subdirección de inteligencia militar? Y yo me sorprendí. Le dije: mire, presidente, solamente le voy a contar una cosa. Yo no soy oficial de la especialidad de inteligencia. Nunca he trabajado en inteligencia. Y yo no sé si eso es conveniente. Pero si usted cree que es así, bueno, eso para mí es una orden. Digo: magnífico. Vaya a la comandancia y dígale al almirante Pastor que usted acepta y va a la dirección de inteligencia militar. Yo me quedé sorprendido, realmente sorprendido. Lo comenté con algunos oficiales que habían atendido conmigo a contraalmirante y con algunos que habían atendido a general, pero en realidad no le encontraba explicación. ¿Y por qué usted estaba tan sorprendido? Si era un cargo, podría decir uno como cualquier otro, ¿no? Sí, era un cargo, pero era un cargo para un oficial de inteligencia, y además, era más sorprendente porque la dirección de inteligencia militar era un costo cerrado del ejército. Nunca había estado allí un oficial de la Armada, ni de ninguna otra fuerza. Usted fue el primer director de la DIN que no pertenecía al ejército. El primero. En la historia. En la historia. Entonces, habían otros oficiales de la Armada, pero en cargos menores dentro del DIN. ¿Y a qué atribuye usted esa? ¿Por qué Jaime Lucichi querría romper esa tradición? Yo, después de estar allá en el DIN, yo llegué al DIN y me convertí en un objetivo importante para el propio DIN, que
que me veía como un paracaidista. Claro. El general Quijada y su equipo de trabajo no sabía si yo estaba ahí para una razón distinta a la de el normal desempeño del cargo. Se me sometió a vigilancia y seguimiento durante 2 años casi. Se me intervenían los teléfonos, todo. Yo era un objetivo más del día. Hasta que, yo en una oportunidad pedí permiso para hablar, porque como su director no tenía acceso directo al presidente, solamente el director. Pedí permiso para hablar con el presidente. Y cuando el general Quijada me preguntó qué iba a hablar, yo le voy a ser sincero, mi general. Yo voy a pedirle al presidente que, como fue él quien me mandó, porque yo al llegar al DIN, le dije, mi general, yo vengo por orden del presidente, para que no fuera a pensar otra cosa. Como él fue el que me mandó acá, yo quiero pedirle que me releve del cargo. Ah, bueno, vaya. Y yo fui, pero mi intención no era esa. Mi intención era preguntarle al presidente, mire, presidente, yo no sé qué estoy haciendo en el DIN. Yo no puedo hacer, ahí no tengo ni arte ni parte. Porque el subdirector, llegado, no sé si un subdirector del ejército, solicitado por el director, etc., hubiera sido distinto su compenetración en el equipo de trabajo. Pero en mi caso no era absolutamente ninguna. Y yo le dije, yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Entonces me dijo, no. Entonces ahí fue cuando él me dijo, mira, usted es un extraordinario gerente de recursos. Bueno, usted tiene un máster en administración. Usted vino de la Armada con una calificación como excelente administración de recursos. Y para mí la inteligencia es un recurso muy importante. Y yo quiero que usted me la transforme. Pero yo no puedo, presidente, yo no puedo hacer nada ahí. Me dijo, tenga calma. Y fue cuando me dijo, usted va a ser el próximo director de inteligencia. Pero yo creí en ese momento que él había considerado que llevarme directamente a la dirección hubiera sido un exabrupto todavía mayor. Claro. Entonces, por eso era que había tomado la decisión de introducirme a través de la dirección. Cuando finalmente a usted se le nombra director de inteligencia militar, ya los oficiales subalternos que eran también del ejército y que sentían que ese cargo que usted iba a ocupar era perteneciente exclusivamente a alguien del ejército, ¿ya lo querían o hubo resistencia todavía? No, yo hice un cambio total de la plantilla. Yo hice Y caída y metalítica. Pero me imagino que en el ejército, empezando por el ministro de la Defensa de la época, que era del componente ejército, no había mucha simpatía con su presencia allí. El presidente de la República hizo una reunión entre el general Carlos Grimaldi y yo y nos puso al día de lo que él quería. Y lo aceptaron. Exacto. Entonces aquí entramos en un terreno interesante, porque los alzamientos que se presentaron posteriormente y los eventos que se presentaron posteriormente tenían fundamentalmente a gente del ejército vinculado. Casi Y usted exclusivamente. casi exclusivamente, con las puntuales excepciones del 27 de noviembre, que siempre fueron puntuales y excepciones. No, Pero siempre, sí había otras corrientes conspirativas dentro de la aviación, por ejemplo. sí, sí. Estuvo el proyecto que lideró William Izarra. Estaba también el caso de Luis Reyes. Habían otros oficiales, habían El otras caso de Visconti, Visconti era de la Visconti aviación. Osorio también. Pero Visconti Osorio es posterior. Yo le hablo de lo que inicialmente. Por ejemplo, en el caso de Izarra hizo un movimiento muy importante dentro de la Fuerza Aérea se llamó ARMA, Alianza Revolucionaria de Militares Revolucionaria Activos. Militar Activo, así, Sí, algo así. sí. Ese movimiento tenía una concepción hasta ideológica importante, porque Izarra estuvo vinculado, tuvo trato
muy estrecho con el Baas de Irak, aunque el Partido Socialista Baas de Irak no era marxista, sino era un movimiento árabe del panarabismo, un movimiento distinto, pero sí había una vinculación con Cuba y con Libia, por ejemplo. Sí. Entonces, eran movimientos importantes. Todos esos movimientos, ya en aquel entonces, eran seguidos por la inteligencia venezolana. Ahora, la gran mayoría de los oficiales y civiles que en el campo de la inteligencia estuvieron activos en aquel momento, en aquellos años, entiéndase, en el gobierno de Jaime Lucinchi y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, indican lo mismo, que los movimientos estaban detectados, que se sabía que habían movimientos conspirativos, se sabían los nombres, los planes, las vinculaciones internacionales. ¿Por qué se permitió que ocurriera el 4 de febrero entonces? ¿Por qué no se les detuvo? Mire, eh, Chávez, vamos a hablar de Chávez en este momento, para tratar de contestar esa pregunta. Cuando Chávez, a través de su hermano y con el PRB y con Douglas Bravo y con todos aquellos tradicionales conspiradores y de vieja data, este, empieza a haber una especie de confrontación entre Chávez, la concepción de Chávez con la que estos tenían. ¿Me escucha? Sí. Eh, Chávez argumentaba que además de la ideología marxista, leninista, maoísta, etcétera, tradicional, tenía que incorporarse la ideología criolla, bolivariana, zamorana, con héroes con caudillos o que habían hecho la guerra en la Venezuela heroica o en la Venezuela del siglo XX. Eso no era muy bien aceptado y que tampoco aceptaba de primera la dependencia de lo militar a lo político. Esa divergencia de criterio doctrinario de Chávez con esos tradicionales de la izquierda lo fue separando poco a poco. Y entonces Chávez decidió que la vía era la estrictamente militar y que él debía convertirse en el líder de ese movimiento. Razón por la cual Chávez y los militares llegan solos al 4 de febrero. No existe un movimiento político paralelo importante en la manifestación golpista del 4 de febrero. Eso inclusive lo indican los propios dirigentes políticos de esa izquierda post-insurgente, que en principio conocían a Chávez y estuvieron involucrados y denuncian, y uno de los que lo denuncia, por cierto, es Douglas Bravo, que llegó un momento que Hugo Chávez los sacó y les dijo que se esperaran cuando ellos llegaran y después que ellos llegaran ya que lo iban a llamar. Eso es correcto, pero eso viene de la diferencia doctrinaria de Chávez con aquellos. ¿Me explico? Claro. Solamente uno de aquellos líderes llega a tener un contacto muy estrecho e importante con Hugo Chávez, que es Ali Rodríguez Araque, posteriormente. Y que se convierte en un factor de gran relevancia en el apoyo que posteriormente Fidel Castro le dará a los primeros años de gobierno de Hugo Chávez. Pero en todo caso, se pensaba entonces que Hugo Chávez con esa conspiración no iba a llegar a ninguna parte y por eso se le menospreció. No, porque es que Hugo Chávez sabía que la guerrilla había fracasado porque no había habido movilización social. Los guerrilleros en el campo no encontraron apoyo del campesinado. Venezuela, usted se acuerda que decía toda Venezuela es adeca. Así fuese pobre y desatendida, pero eran adecos, era gente
y además en las Fuerzas Armadas, por convicción, por conformación, por estructuración prusiana, la forma de llevar la educación en las Fuerzas Armadas, eran anticomunistas. Entonces Chávez no podía de arrancada pronunciarse como fundamentarse en esa doctrina. Claro, claro. Pero seguimos sin llegar al punto, vicealmirante, ¿por qué ocurre el 4 de febrero a su modo de ver? Porque ellos creían que con todo el desastre en el que había caído, el deterioro en el que había caído, el proceso de entropía político, económico y social que había caído la República, con el punto fijo, ya era suficiente para que una sonada militar fuese apoyado por una movilización social. Y por esa, claro, o sea, Chávez y los suyos pensaban que, como había ocurrido el 27 de febrero, el pueblo entero iba a salir a la calle a apoyarlo. Ellos iban a salir. Y si eso era lo que pensaba Chávez, ¿qué pensaban ustedes, los responsables de los altos mandos, para parar eso? Nosotros sabíamos que la conspiración existía, pero nunca pensamos realmente que fuese suficiente para que ocurriese en Venezuela un proceso de guerra total o de guerra civil o de derrocamiento absoluto de las estructuras y de las instituciones. No era pero eso nos lleva entonces al gran cuestionamiento que los civiles tenemos con respecto a esa época, porque decimos, bueno, pero si todo el mundo sabía, si los que estaban en la DIN sabía, si los que estaban en la DIC sabía, si Ochoa sabía, si el ministro Italo del Valle Alegro sabía, y todo, hasta los políticos sabían, porque los políticos estaban en contacto con este movimiento conspirativo, ¿por qué nadie detuvo eso? Bueno, yo tengo mi teoría. A ver. Mi teoría es que era dejar hacer para ver qué pasaba. Ajá. O sea, no solamente estaba Chávez en esa onda, sino que había otra gente dentro del propio Partido Acción Democrática, dentro de los grandes, los ilustres o notables ciudadanos venezolanos, había un malestar, o interpretaban un malestar como razón suficiente para un cambio de ruta. Y por lo tanto, era posible dejar hacer a alguien que se ocupara del trabajo sucio y después recogemos el beneficio. Es decir, en pocas palabras, todo el mundo estaba conspirando. Eso es correcto. Y en la Venezuela de ese periodo era un magma volcánico. Todo el mundo conspiraba. Y entonces, ¿para qué servían las instituciones? Porque prácticamente fue como si perdimos Venezuela sabiendo que la estábamos perdiendo. Desafortunadamente así fue. Ahora, vicealmirante, cuando usted revisa todo esto sin caer en el que hubiese pasado, sí, que en la jungronía eso es imposible. es imposible hacerlo, pero ¿usted se arrepiente de no haber actuado de otra manera con respecto a Chávez? No, yo siempre, yo no me arrepiento de mi trabajo en absoluto. Yo hice mi trabajo con un equipo extraordinario, profesional, como oficiales de inteligencia. Un oficial de inteligencia no puede decir, no, mire, yo lo que le estoy diciendo es la verdad. Yo le voy a contar un cuento para que usted vea que cómo llegó a tener peso la palabra o la información del DIN. En mi primer punto de cuenta con el presidente Lucinchi como director, yo le llevé un asunto, un informe que lo afectaba a él muy directamente porque era algo muy cercano a él.
Y cometí el error de decírselo en el inicio de mi cuenta. El presidente dio un golpe tremendo sobre su escritorio y me dijo, almirante, eso es mentira. Yo me callé la boca, cerré mi carpeta, guardé mis documentos y él me dijo, ¿usted tiene algo más para mí? Le dije, no, presidente, no tengo nada más. Bueno, se puede retirar. Llegué a mi casa muy preocupado, no fui al DIN, sino me fui para mi casa, estaba tan preocupado que me fui para mi casa y mi mujer tiene ya 54 años conmigo, tenía algunos menos, pero me vio la cara y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, bueno, te huí despedida. ¿Cómo de huí despedida? Bueno, que tuve una bronca con el presidente, o el presidente se molestó mucho conmigo. Y le narré lo que había ocurrido. Por supuesto, no diciéndole la información, sino lo que había ocurrido. Y ella me preguntó, me dijo, toma, siéntate, tómate, me sirvió un whisky, siéntate, tranquilízate. Y te voy a hacer una pregunta, me dijo. Lo que tú le dijiste al presidente es cierto. Yo le dije, totalmente cierto. ¿Tienes pruebas de ello? Y 1000 pruebas. Y se las llevaste, se las llevé. Las vio, ni siquiera quiso verlas. Ah, entonces no se preocupe. Tú hiciste tu trabajo. Y la verdad siempre se va a imponer. Entonces, bueno, me calmé y al día siguiente, créanme que estaba desilusionado. Y me fui a jugar golf, porque yo era jugador de golf y me gustaba jugar golf. Y estando en la cancha de golf, viene uno de mis ayudantes, de mis asistentes, corriendo por la cancha como un desesperado. Y me dice, mira, el presidente lo está llamando. En ese momento no había posibilidad de comunicarse por celulares ni nada de eso. Y voy a la oficina del club y estaban alarmados allí porque el presidente de la República estuviera localizándome. Y entonces me dijo, mira, yo le digo, buenos días, presidente, ordene usted. Me dijo, ¿dónde está usted? Yo estoy en el club de golf. ¿Golf? ¿Y qué es eso? Bueno, una cosa que se juega con una pelotica. Ah, la que se mete en el huequito y tal. Ah, sí, sí. Bueno, mire, presidente, dígame. ¿Usted tendría inconveniente en venir mañana a desayunarse conmigo aquí en el Palacio, en la ciudad japonesa? Pues, presidente, para mí es un honor, ¿cómo no? Bueno, llego a mi casa y le digo, mira, la cosa como no está hermana, pues me está invitando a desayunar. Voy al día siguiente y él me dice, mira, lo que usted me dijo ayer es totalmente cierto, porque lo he comprobado por otra vía. Pero usted no me dijo, y ahí lo interrumpí, que mire, presidente, yo no le dije a usted ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque usted me dijo que yo soy un mentiroso. Un mentiroso, usted me descalificó. Y yo quiero entonces preguntarle si usted quiere que yo le diga lo que yo tengo como investigado y es producto de las informaciones que recolecto y lo convierto en inteligencia, o lo que usted quiere escuchar, porque para mí es transparente, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo, no, usted me va a dar a mí la información fehaciente. Y a partir de ese momento, desde el primer día en adelante, la relación entre el presidente de la República y yo, profesional, fue verdaderamente estrecha. Yo trataría de llegar a una conclusión tomando en cuenta que los oficiales de inteligencia no dejan de ser oficiales de inteligencia nunca, Claro. y particularmente con quienes hacemos periodismo son especialmente crípticos. Yo me atrevería a decir lo siguiente. El sector de inteligencia, y lo digo no por usted, sino por toda la gente con la cual he hablado, le hacía el trabajo, detectaba lo que ocurría, hacía los informes, los elevaba al sector político
y el sector político decidía engavetarlos. Podría entonces concluirse que la gran responsabilidad de lo ocurrido el 4 de febrero es de la clase política. Visto como usted lo dice, yo diría que tiene una gran posibilidad de que esto sea así. ¿Usted el 4 de febrero ya se encontraba retirado o estaba aún en la fuerza? Yo estaba en la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, porque Y, yo salí, yo nunca, durante mis 8 años como almirante, contraalmirante 3 años y 5 vicealmirante, yo nunca serví dentro de la Armada, porque no sé si contarles lo que, bueno, nunca serví dentro de la Armada, siempre serví fuera de la Armada. Eh, Al salir de la Armada, del DIN en el año 1989, en julio del 89, porque Carlos Andrés Pérez comienza en enero febrero. en febrero del 89, y él me llama y me dice, mire, yo lo voy a dejar a usted en el DIN por lo que usted acaba de hacer con respecto a un caso que ha sonado mucho en la vida nacional, que fue lo que se llamó la masacre del Amparo, la masacre del Caño Las Coloradas. Y lo voy a dejar en el DIN hasta el mes de julio, para que usted termine este proceso desde el punto de vista de inteligencia. Y yo le digo, como no, presidente, yo me quedo donde usted me mande. Porque yo voy a nombrar en el comando, yo era en ese momento el oficial más antiguo de la Armada. Yo voy a nombrar en la Armada a fulano de tal, almirante Jurado Toro, y voy a, mire, presidente, si usted me manda, yo lo único que no voy a aceptar es subordinarme a un oficial menos antiguo que yo. Claro. Pero si usted me manda para un destino que sea consono con mi jerarquía, yo, tranquilo. Yo digo, no, yo lo voy a mandar después a la Contraloría de la Fuerza Armada. Y así fue. En julio del 89, yo me convertí en el Contralor General de la Fuerza Armada, que es una organización para control presupuestario, para control administrativo de las Fuerzas Armadas, adscrita administrativamente al Ministerio de Defensa, pero que reporta directamente al Claro, presidente de la República. así es. Bueno, entonces, para mí fue normal. Por esa razón, a mí me toca vivir el 4 de febrero en la Contraloría, siendo director del DIN, el general de brigada, Herminio Mayor Pérez. Así es. Así es. Aunque, según entiendo, ya para el momento del 4 de febrero, Herminio Fuenmayor también había entregado el cargo. No lo recuerdo, creo que no. Porque yo conversé con el Herminio Fuenmayor, porque creo que he hablado con todos creo que ya he hablado con todos los directores de Bueno, inteligencia sí, sí, del cierto. periodo. Y él Sí, había tiene usted salido. razón. Él Tiene había usted razón. salido meses antes, pocos meses antes del 4 de febrero. Pero usted, cuando usted se entera, entonces del 4 de febrero, usted está en su cargo de Contralor de las Fuerzas Armadas y se entera del asunto y tuvo alguna participación ese día en Mire, la... eso fue, era un golpe anunciado, era Ajá, un golpe totalmente develado de formal. El 3 de febrero, viene a mi oficina de la Contraloría en el edificio del Ministerio de la Defensa un coronel que había trabajado conmigo en el DIN, en la Dirección de Búsqueda Interior, y que ahora trabajaba en la Dirección de Inteligencia del Ejército. Muy excitado, muy alarmado. Digo, mire, mi almirante, está ocurriendo esto, está pasando, va a haber un golpe de Estado. Y yo le dije, mira,
Te voy a dar solo un consejo. Tú haz exactamente lo que tienes que hacer de acuerdo a tu juramento como militar, que es defender la Constitución y las leyes de la República. Y mantente siempre firme a tus principios, pero sé desconfiado hasta el máximo. Y le narré un episodio que viví yo de alférez de navío, recién llegado del Perú, en el Porteñazo. Cuando mi propio jefe, el teniente de fragata Fermín Castillo, que después fue director de la Petrolota con Chávez, Así es. me disparó a mí para matarme, siendo yo su subalterno. Porque una semana antes del Porteñazo, él me había llamado a su oficina en el barco y me había dicho, mira, alférez, usted tiene que estar consciente de que nosotros los militares no podemos ir contra el pueblo. Y me dio un discurso político como de 20 minutos. Y después me dijo, usted no puede hacer armas contra el pueblo. Entonces, yo le dije, mire, mi teniente, yo soy un alférez de navío. Yo recibo órdenes y las cumplo a cabalidad, siempre y cuando esas órdenes no estén contrarias a la Constitución y a la ley de la República. Eso fue lo que yo le contesté. Bueno, una semana después me disparó a matar. Me metió 3 plomazos. Entonces, no me morí, no fallecí en esa ocasión, porque no me tocaba, porque uno nunca se muere en la víspera. Y además por la intervención de un sargento mayor que trabajaba conmigo en el departamento de armamento secundario del barco, que se puso firme y logró que me llevaran al Hospital Naval de Puerto Cabello. O sea, que usted fue herido ahí. Sí, claro. Usted es uno de los heridos del Porteñazo. Sí, y quien lo hirió fue su propio jefe. Mi propio jefe. Que luego se monta con Chávez. Bueno, muchos años después. Años después, pero llegó. Pero ya en ese momento, fíjese usted, había una infiltración por cubano, por la Cuba. Sí. Por eso que le dije que la pareja siempre lleva para allá. Así es. Entonces, en ese momento, el porteñazo, el carupanazo, todos esos movimientos fueron de origen católico. Así es. Ahora, la pregunta que usted me hace, ¿qué tuve que hacer yo? Yo era un almirante, vicealmirante, el más antiguo de las Fuerzas Armadas. El más antiguo. Porque yo era más antiguo que Ochoa Antich, más antiguo que Elías Daniel, más antiguo que Iván Darío Jiménez, que todos, que los comandantes de fuerza. Pero no tenía mando de tropa. Yo era un contralor, con unas oficinas, unos oficiales ahí y una secretaria. Ese era mi trabajo. Administrativo. Administrativo 100%. Cuando él me dice eso, este coronel me dice que hay el golpe, yo llamo a varios oficiales y todos sabían del golpe, todos. No había cuartelamiento ni en el ejército, ni en la armada, ni en el Ministerio de la Defensa, nada. Incluso mi ayudante personal, que era un suboficial, el maestro Martínez Vilorio, me dice, mire mi almirante, por ahí hay rumores de golpe. Y yo le digo, sí. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Y yo le dije, nada, nos vamos para nuestra casa, tranquilo. Y yo me fui para mi casa. Y a las muy tarde en la noche, me llama mi cuñado y me dice, mira, hermano, aquí hay una plomazón frente a la casona espectacular. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo llamé por el teléfono interministerial que todavía tenía como Contralor General en mi casa, llamé al despacho del ministro. Me atendió el ayudante y le dije, páseme a Ochoa. Y me pasa a Ochoa. Y le
digo, mira, Ochoa, que me dicen que hay un golpe de Estado. Me dice, sí, coño, sí hay un golpe de Estado. Ochoa había estado en Maracaibo, y había hablado con Urdaneta, con Arias Cárdenas, venía ya, había ido a Maiquetía a recibir a Pérez. Era una cosa absurda. Yo le digo, ¿y quiénes son los mismos? Chávez y Rojas y todo ello. Y Blanco La Cruz, sí, ellos. Porque todo eso se sabía en la Fuerza Armada. Y él me dice, y yo le digo, ¿y qué quieres tú que yo haga? Me dijo, 20 para el ministerio. Entonces yo agarro mi vehículo, me voy para el Ministerio de Defensa y entro por la alcabala de Cumbres de Purumo. Allí no pasaba nada, absolutamente nada. Había una guardia. Llegué, buenos días, mi almirante, bienvenido, buenos días. Paso. Y cuando bajo por la curva, que nosotros le decíamos la curva del Atayalero, llego abajo, ay, aquí yo estaba completamente lleno de gente con los brazaletes, soldados con los brazaletes, rodeando la comandancia del ejército y el Ministerio de la Defensa. Entonces yo apago las luces de mi coche, de mi carro. Ya le iba a decir coche porque aquí en España dicen coche. Apago las luces del vehículo y me estaciono. Y se me acerca un cabo primero con 3 soldados y me dice, buenas noches, ciudadano. Yo le digo, buenas noches. Mire, yo vengo. Me dice, ¿qué hace usted aquí? Bueno, yo vengo del diario, de la redacción del diario de Caracas, le digo yo. Porque el diario me mandó a cubrir algunas cosas aquí. Me dijo, bueno, mire, estacione su vehículo allá. Y me señala el estacionamiento del Ignacio de la Academia Militar. Y después viene para acá, para que lo vamos a llevar para allá. Porque todo eso está bajo control militar. ¿Y esos eran los alzados? Alzados. ¿Dentro de Fuerte Tiuna? Dentro del fuerte. Había 2 unidades del batallón Ayala y de otra unidad del fuerte. ¿Y el ministro? Todo. ¿Y el ministro dónde estaba? Ah, y esta es la pregunta, querido amigo. El ministro que minutos antes me había dicho 20 para Fuerte Tiuna. No. Bueno, déjenme terminarles cuento. Yo, en lugar, voy al estacionamiento de la piscina, de ahí donde está la piscina y el gimnasio. Y veo que el cabo y los soldados se van caminando para allá. Yo vuelvo a agarrar mi vehículo y vuelvo a salir otra vez por la Tallalero para arriba. Y llego a mi casa y vuelvo a llamar por el interministerial a la oficina del ministro y pregunto por el ministro. Y me dice que el ministro se fue. El ministro no está en el despacho. ¿Cómo salió Ochoa del Ministerio de la Defensa sin que lo detuvieran, los alzados? ¿Cómo? No sé, usted me dirá. Bueno, puedo decir muchas cosas, pero usted no me las va a ratificar. No, no se lo voy a decir. Yo solamente le voy a decirlo esto. Bueno. Entonces, después, yo sí le voy a decir una cosa. Después yo vi una cantidad de cartas, de documentos que llegaron a mí por 3 días, en los que los alzados llamaban traidor a Ochoa. Sí. ¿Ves? Porque yo tengo una explicación del hecho. Ochoa y otros más, el comandante del ejército inclusive, estaban dejando hacer para después montarse en la ola. ¿Por qué Ochoa se va para Miraflores? Ya cuando Carratú ha llegado de nuevo con el presidente a Miraflores. Porque si el golpe triunfaba, él ya estaba en el centro del poder donde se iba a designar al nuevo gobierno. Y si el golpe no triunfaba, él podía fingir que estaba combatiendo a los alzados. Una posición camaleónica
muy gatopardiana, pues. Así, así, Entonces, pero no, pero el asunto es, vicealmirante, que esto que usted dice, lo dice también otros oficiales que fueron testigos y copartícipes de los hechos, pero el general Ochoa Antich dice que ustedes lo están difamando, que él es un hombre que él defendió al presidente, que cómo se les ocurre. cada pulpero alaba su queso. Bueno, general, pero vicealmirante, fíjese, pero allí hay un hecho, o sea, ya esto que usted nos está comentando, ya, por supuesto, ya da que pensar, pero ¿cómo es eso que Chávez, después de que pasa lo que pasa, para rematar todo esto, entonces al señor le permiten llegar al Ministerio de la Defensa armado, le permiten llegar con su uniforme, se desaparecen como 2 horas con él, supuestamente que se fueron y almorzaron con él, y echaron chistes y cuentos y se fumaron 2 cajas de cigarro, y después de eso le permiten hablarle al país en vivo con el uniforme a dar una arenga política? O sea Sí, que yo estaba en la oficina del ministro cuando trajeron a Chávez preso. Lo trajeron con su fusil al hombro, correctamente uniformado, porque ¿quién va a buscar a Chávez al Museo Histórico Militar? El general Ramón Santeliz, compadre de Ochoa. Yo ahí Santeliz son compadres. Y Santeliz es ahora tengo el conocimiento exacto de que Santeliz siempre fue un comisario político infiltrado. Inclusive desde la época en que pudieron manipular desde la dirección de la inteligencia del personal del ejército, nombramientos para Hugo Rafael Chávez. Nombramientos, porque usted no se puede explicar cómo un teniente de 2 años de antigüedad, que es el número 40 de su promoción, sea designado como oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. claro, Cuando ese cargo es para oficiales, los primeros de la promoción, claro. siempre, en cada academia. Y no se puede explicar cómo Chávez después, al ascender a capitán, vuelve a la academia. Y no solamente vuelve a la academia, sino que es nombrado comandante del curso militar. Ahí hay personajes como el general Miller Rojas, el general Ochoa Antich, otros personajes que tienen una preponderancia tremenda en todo lo que ocurrió. Santeliz Ruiz fue a buscar a Chávez y Santeliz Ruiz era parte de la cosa. Se lleva a Chávez al Ministerio de la Defensa y en el Ministerio de la Defensa reciben a Chávez como cualquier oficial en cualquier momento con todo lo, Sí, lo, porque Ochoa había dado instrucciones de que no se le maltratara. Ah, caramba. ¿Me explico? Sí. Entonces, inclusive, pretendían que Chávez llegara arriba al quinto piso armado con su arma, cosa que se lo impidieron abajo afortunadamente. ¿Y Pero usted estaba allí cuando llegó yo, Chávez? yo estaba ahí, sí, yo estaba ahí. ¿Y Estábamos, cuál era la dentro actitud de de esa Chávez? oficina estábamos el general Jiménez, eh, Jiménez Sánchez. Sánchez, que después fue ministro, Sí. el vicealmirante Daniel, que era el inspector general de la Fuerza Armada, y yo. Vamos a ver. ¿Cuál era la Ahora, actitud de Chávez? ¿Cuál era la actitud de Chávez cuando llegó? derrotado y avergonzado. Derrotado. Es más, eh, también estuve ahí cuando se recibió la orden de Ochoa de poner a Chávez ante los medios de comunicación, que había insistido tanto ante que Cap lo que quería era bombardearlo a los alzados y más nada. Esa era la actitud de Carlos Andrés Pérez. Pero Ochoa logró convencerlo de que le diera la chance supuestamente para no derramar más sangre, que se dirigiera a los alzados. Y Cap había dicho, sí, que lo haga, pero que lo haga en un programa grabado y editado. En una toma grabada y editada.
Lo que pasa es que a ese momento de tanta confusión y agitación, en la planta baja del ministerio, en la oficina de relaciones públicas, habían miles de periodistas, cientos de periodistas, de televisión, de radio, de prensa. Y cuando cuando le dan la orden al ayudante para que esa prensa suba al salón de bandera, ahí fue el momento de confusión. Subieron todos, no un equipo de radio, ¿cómo se llama? Del Canal 8, de Venezolana de Televisión, el canal del Estado, que grabara, editara y distribuyera a los demás medios. Eso se lo distribuyera a los demás. ¿Y eso fue un error o fue deliberado? No lo sé. Habrá que ver, ¿no? No lo sé. Pero en todo caso, nadie se opuso a que Chávez hablara. No, yo le dije a Daniel, mira, Daniel, ten cuidado porque no debe hablar Chávez en directo. Chávez es un prisionero. Debes hablar tú y decir, este señor violó la Constitución y la ley, intentó dar un golpe de Estado, este señor es un delincuente y así tiene que presentarlo. Bueno, pero Daniel lo que hizo fue presentarlo y decir, bueno, aquí está el comandante Chávez y ahora con usted. Exacto. Era como el programa del show de Reni, pues. Aquí está la estrella. Aquí está, exactamente. Aquí está la estrella. Con el uniforme, con la boina roja, con las palabras que dijo. El comandante Chávez les dé un mensaje a estos compatriotas que están en esa condición para evitar males peores. Les agradezco, no va a haber preguntas, él va a enviar un mensaje y luego se retirará. Bueno, ahora le voy a decir una cosa. Yo creo que Chávez siempre tuvo una suerte del universo, no sé, un apoyo del universo, medio esotérico, porque hay muchos episodios de la vida de Chávez que a mí me lo hacen pensar, ¿no? Pero ahí en ese momento en particular ocurrió, porque Chávez, un individuo derrotado y avergonzado ante sus compañeros de no haber podido lograr la misión. Era la más importante, la de él. Las otras eran en apoyo a él y él no lo logró. Pero con su verborrea, su capacidad de oratoria y de escena, de montar una escena, que siempre la tuvo, se le ocurrió el por ahora. Y tal era la ansiedad en la población venezolana de escuchar de nuevo a un Mesías, a un Taita, que se hiciera responsable por todo aquel desastre que supuestamente estaba ocurriendo en el país. Estaba ocurriendo, pero que no era ni mucho más ni mucho menos a otros anteriores y a los posteriores. Pero yo no creo que eso haya sido producto de nada esotérico. Yo creo que la intervención fue completa y absolutamente humanotérica. Bueno, pero yo le voy a decir por qué pienso. No, cuando Chávez regresa, porque yo cuando salgo a donde están los periodistas y veo aquello, yo me regreso para adentro y doy un portazo. Yo esto ha sido la mayor catástrofe. Bueno, pero cuando Chávez regresa adentro a la oficina del ministerio, se puso a llorar. Estaba gimoteando porque él había fracasado y no había dicho. Y el general Santeliz le dijo, no llores, tú no sabes lo que has dicho. La palabra por ahora era la balsa mágica para todos los venezolanos que esperaban que cambiara la cosa. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
A Chávez no se le estaba tratando durante ese tiempo que estuvo allí como un prisionero. No, no, para nada. No hubo reclamo, no le dijeron por qué hiciste eso, no lo interrogaron, nada. No, no. ¿Y qué La almorzaron, orden, vicealmirante? Porque ahí hasta un almuerzo que le dieron a él ahí, ¿no? sí, Ochoa almorzó con él. Ah, caramba. Ochoa se esperó a que Ochoa regresara al ministerio y almorzó con Chávez. Entonces, mire, lo que pasó, pasó. Sí, pero pasó por la complicidad de muchísima gente. No solamente porque la inteligencia militar no hubiese sabido. No, no, no. Eso es un cuento demasiado simple. las culpas están bien repartidas. Muy Pero los dos grandes culpables para la opinión pública son, bueno, los militares y la gente que tuvo la inteligencia porque no detuvieron esto a tiempo. Exacto. Y a la otra persona a la cual se responsabiliza, y creo que con razón, es al propio Carlos Andrés Pérez por no haber atendido los llamados que se le hacían bastante claros de lo que estaba ocurriendo. El general Peñalosa le dijo al presidente Pérez, porque el general Peñalosa, el 5 de diciembre de 1989, 5 de diciembre de 1989, detuvo a Chávez después de su pasantía por la Academia Militar. Detuvo a Chávez, que es el general Peñalosa, comandante general del ejército. Detuvo a Chávez y a 18 miembros más del MBS 200. Y pidió al presidente Pérez que fuesen dados de baja de las Fuerzas Armadas, fundamentándose en toda la información de inteligencia de que se disponía. Pero usted conoce un personaje que se llamaba Jesús Carmona. ¿Cómo no? Ajá. Ese señor Jesús Carmona era ministro de la Secretaría de la Presidencia. Así es. Él y el otro señor que ya usted me dijo que conocía, Orlando García, convencieron al presidente Pérez para que no le diera de baja. De alguna manera hay algo que sobrevuela sobre todo esto, vicealmirante, cuando ya estamos por culminar. Hay de alguna manera, quienes siempre están en la sombra y son grandes ganadores cuando se presentan este tipo de conflictos son los vendedores de armas. Y alrededor del entorno de Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, había varios personajes vinculados a la venta de armas. La mujer de Orlando García, García Martínez, así es. Era una de las proveedoras de armas en las Fuerzas Armadas. Entonces, el hecho de que ocurrieran encontronazos militares era ganancia para los vendedores de armas. Claro. ¿Usted no se acuerda de que cuando acusaron a Orlando García de aquella trifulca que se formó después del plan de adquisiciones global de la Fuerza Armada, que dijo Orlando García no le ha vendido ni una navajita a la Fuerza Armada? ¿Se acuerda de eso? No, claro, el incidente de la navajita. Exacto. Pues no la vendía él. Bueno, pero hay otra cosa que yo no quisiera pasar por alto. A ver. Y es el asunto de la Caldas, que también menciona Carratú. Porque en esa oportunidad Carratú dijo que el alto mando naval del 87, en el momento en que la Caldas incursionó subrepticiamente en el Golfo de Venezuela, estaba en un sarao, en una fiesta con los hermanos Simón y José Rodríguez. Y que se enteraron después que él como director de comunicaciones, había pasado la novedad, etc. Eso es una falacia para decir como lo cierto es que en el momento en que la corbeta Caldas batía sus hélices por el norte de La Guajira, por Punta Espada, para después entrar al Golfo de Venezuela, el ministro de la Defensa de Venezuela, Eliodoro Guerrero Gómez, se encontraba en el Boyacá para ser condecorado por el canciller Londoño
con motivo del 168 aniversario de la batalla de Boyacá. Y de bromista no hubiera estado también el presidente Lucinchi, solo que el presidente Virilio Barco lo llamó para decirle que no lo podía atender porque iba a ir para el Japón, cuando era mentira. Y por eso Lucinchi no fue, y fue el Isidoro Guerrero Gómez. De manera tal que el medio ambiente militar... Un momento. A ver si entendí. Cuando la corbeta Caldas colombiana entra al Golfo de Venezuela, invadiendo nuestro mar territorial... Está por entrar, porque estaba navegando hacia el Golfo. Estaba en los planes de ingreso. Ingreso. ¿El ministro de la Defensa de Venezuela estaba en Colombia siendo condecorado por el gobierno colombiano? Correcto. Sí, señor. Eso le da una idea de lo que se llama el medio ambiente militar de paz. O sea, no había una suposición de la inminencia de un incidente de tal gravedad. ¿Y cómo entonces ocurrió lo del Caldas? Porque tendríamos que tener otro programa. Tendríamos, bueno, es una buena apuesta. Porque fíjense, la situación interna de Colombia, para los militares, sobre todo que estaban combatiendo a la guerrilla, acusando al estamento político de lenidad para poder acabar con esa situación, y la confrontación entre los militares y los políticos colombianos exigía una distracción, y esa distracción fue la Caldas. Algo así como los militares argentinos en su situación interna con las Malvinas. Entonces, ¿quién era el canciller, el responsable de que eso ocurriera? El canciller Fernando Londoño, militar retirado, colombiano. Yo asistí una vez, a mí me comisionó el presidente Lucinchi una vez, antes de que ocurriera el incidente de la Caldas, para que fuera a Colombia y le llevara un mensaje personal del presidente Lucinchi al presidente Virilio Barco, sobre un asunto muy delicado, que afectaba internamente a Colombia, pero también afectaba a Venezuela. No le voy a decir cuál. Y cuando yo llegué a Bogotá, me pusieron un ayudante, un capitán de fragata, que por todos los medios trató. Bueno, yo fui en esa visita, aprovechando una visita del canciller Consalvi a Bogotá. Por todos los medios trató de impedir que yo pudiera llegar a la casa de Nariño a conversar con el presidente. Logramos hacerlo, pero anteriormente me hicieron una comida el comandante de las fuerzas militares de Colombia, no sé si ya se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, y me llevaron a la Cruz Social de la Fuerza Aérea Colombiana, y allí me hablaron de la falta de ¿cómo se llama?, de voluntad política para solucionar los problemas de la guerrilla colombiana. Yo tengo confirmación de que esa situación existía, de boca de los propios militares colombianos. Entonces, es cierto que la corbeta funciona, y de inmediato es detectada por la... O sea, había un descontento en la clase militar colombiana por la forma como se enfrentaba la guerra de guerrillas, y se inventan desde la Cancillería colombiana y desde el estamento político colombiano este enemigo externo. No. Desde el estamento político colombiano no. Probablemente presionaron al presidente Barco, y él dejó hacer buscando esa salida. Pero eso sí habría que buscar mayor confirmación. Bueno, lo cierto es que la corbeta llegó ahí en un momento en que el medio ambiente militar era de plena paz. O sea, que fue una sorpresa absoluta. Una sorpresa total.
Entonces, siendo un día sábado, como él, porque va a criticar Carratú que el alto mando estuviera no en un sarao, sino en 10. Era un momento de expansión, en un momento de absoluta paz. Lo cierto es que la Armada venezolana reaccionó inmediatamente, de acuerdo a sus planes operacionales que tenía para el área Teseo, porque es un área de importancia estratégica para la Armada venezolana. Bueno, pero entonces no es una falacia que el alto mando estuviese en un sarao, sino que el hecho de que estuviese en un sarao, en su interpretación, no significa que fuesen negligentes con sus deberes. Porque no había una situación anómala en la que ellos no tuviesen que tener esparcimiento. Para nada. Y además, el procedimiento operativo vigente, el protocolo, como llaman, pues, el protocolo, para que se entienda, en una situación de esa se cumplió a rajatabla. Por un mensaje clasificado Zulú de máxima prioridad, el comandante del escuadrón de patrullera puso en conocimiento del hecho al comandante de la escuadra de Puerto Cabello y al comandante naval de operaciones en Caracas, que eran el almirante Marcano Mata en Puerto Cabello y el almirante Padilla en Caracas. Y ellos dieron las instrucciones de inmediato. Zarparon la F-22 y la F-25 con dirección al Golfo, el submarino S-31. Se movilizó la Armada de inmediato. O sea que tratar de acusar o de presentar al alto mando de la Fuerza Naval en ese momento como irresponsable, como que no tuvieran, para mí es algo completamente falso. Bien, vicealmirante, ha sido enriquecedora esta conversación, ahora se repita. Yo creo que sin duda alguna los oficiales de lo que fuese las honorables Fuerzas Armadas de Venezuela tienen muchísimo que decirle al país, sobre todo a los jóvenes que a mí me escriben mucho muchachos que no tenían edad para haber conocido un país distinto al país que nos desgració Chávez y que se hacen entonces preguntas que de alguna manera son completamente válidas. Una de esas preguntas, por cierto, que quizás en otra oportunidad pudiésemos conversar, me la han hecho militares jóvenes, más o menos de la misma edad, de estos que han participado en el alzamiento, este tipo de cosas, con respecto a lo que es hoy lo que llaman la DGCIM, distinto a lo que era la DIM de los tiempos en los cuales usted lo dirigió. Porque entonces hoy la DGCIM se ha convertido prácticamente en un organismo de infiltración cubana, en primer lugar, para, como órgano de la Fuerza de Ocupación Cubana, aterrorizar al estamento militar venezolano. Mire, Daniel, la culpa de todo esto la tiene Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Por qué? Cuando Chávez Frías impone su criterio de que la revolución tiene que ser militar, cívico-militar, él no tiene un partido político que lo respalde. ¿Y a quién convierte en su partido político? A las Fuerzas Armadas. Desvirtúa totalmente la misión de la Fuerza Armada y transgrede todo lo que la institución en su historia ha mantenido. Es el culpable, el verdadero culpable del deterioro institucional al que, llegando a transformarse la Fuerza Armada en un organismo que apoya una cleptocracia. Así es, así es. Vicealmirante, muchísimas gracias por esta conversación, le agradecemos mucho. Gracias a usted.